Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Este lunes es día 21 de octubre. En este día la Iglesia no celebra en el calendario litúrgico general la memoria ni la fiesta de ningún santo. Pero quiero destacar que, como siempre hay santos, hay uno del que hemos hablado muy recientemente en el programa Ciudadanos del Cielo. Un santo monje que fue discípulo de San Antonio Abad, Antonio el Egipcio, Antonio el Grande. Me refiero a San Hilarión de Gaza. Simplemente como curiosidad lo destaco. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Estamos leyendo de manera continuada la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hoy en el capítulo 2, los versículos 1 al 10 que dicen así: Hermanos, un tiempo estabais muertos por vuestras culpas y pecados, cuando seguíais el proceder de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos, también nosotros vivimos en el pasado, siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación. Y por naturaleza estábamos destinados a la ira, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Se habrán dado cuenta ustedes que la epístola de Pablo a los Efesios, sean quienes fueran esos Efesios, quizás varias iglesias a las que la carta se envía como circular, varias iglesias del Asia Menor. Pero es una epístola que no es fácil de leer. A veces Pablo emplea frases interminables que nosotros tampoco en la traducción podemos ponerle un punto, ni un punto seguido siquiera. Frases que no terminan, larguísimas, con expresiones que nos resultan extrañas. Sí, es una lectura que no es fácil, pero es una lectura llena de profundidad espiritual. Y es preciso leerla o escucharla con atención alguna vez y escuchar algunas sencillas consideraciones que nos ayuden a meternos más en esta carta.
No hay que tener miedo a este texto, es palabra de Dios, es palabra de un Dios bueno y Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, como le llama San Pablo en esta carta en alguna ocasión. Es palabra de nuestro Padre Dios dirigida a nosotros y merece la pena que hagamos un esfuerzo para acercarnos a ella y aprovecharnos de ella. Escribe a los cristianos a los que se dirige San Pablo: hermanos, un tiempo estabais muertos por vuestras culpas y pecados, cuando seguíais el proceder de este mundo. Pablo habla segunda persona. Vosotros estabais muertos, es segunda persona del plural. Aunque después, como veremos, va a pasar a la primera persona del plural. Nosotros vivíamos en el pasado, etc. Y luego vuelve otra vez a la segunda persona del plural. Estáis salvados vosotros. Y vuelve de nuevo a la primera persona del plural. Somos obra suya, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta alternancia? ¿Por qué este cambio? Parece que cuando San Pablo aquí dice vosotros y habla en segunda persona del plural, se está refiriendo a esos cristianos a los que escribe que son procedentes de la gentilidad. Es decir, son paganos convertidos al cristianismo. Y cuando habla Pablo de nosotros, se está refiriendo también a cristianos, pero cristianos como él, que vienen del judaísmo. Son judíos que se han convertido a Cristo. Entonces entendemos mejor algunas diferencias en lo que él expresa en este texto. De momento empieza con la segunda persona del plural. Los cristianos a los que escribe proceden del paganismo, eran gentiles y son conversos al cristianismo. Y les dice: estabais muertos por vuestras culpas y pecados. Estaban abandonados a ellos mismos, no tenían ley, no tenían profetas, no tenían escritura. El Señor les había dado inteligencia, les había dado una ley natural impresa en sus corazones, en sus mentes. Sin embargo, no era lo suficiente para que aquellos hombres llegaran a alcanzar el conocimiento del verdadero Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estaban muertos, sin vida divina en ellos, muertos por sus culpas y pecados. ¿Por qué? Porque seguíais el proceder de este mundo, lo que veían en la sociedad pagana a la que pertenecían, una sociedad dominada, en definitiva, por los demonios, porque Pablo, como muchos otros autores cristianos de la antigüedad, piensa que los dioses paganos, en el fondo, son demonios que se esconden detrás de esas apariencias olímpicas que representan las estatuas. Son demonios que engañan a la humanidad, a todo el mundo clásico de la antigüedad. Seguíais el proceder de este mundo según el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El demonio. En la antigüedad y en la antigüedad judía se pensaba que los demonios vagaban por el mundo en el aire, sobre el aire. No vivían en el alto cielo, en el cielo empíreo, que era la morada de Dios y de los ángeles. Y nosotros hemos pensado en algún momento que se vivía en el inframundo. No, para los antiguos judíos, los demonios vivían en el aire y se desplazaban a gran velocidad por la tierra para hacer daño a los hombres. Por tanto, estos cristianos, que en otro tiempo eran paganos,
estaban muertos por sus pecados y seguían el proceder de la sociedad en que vivían, del mundo, según el príncipe de la potestad del aire, según el príncipe de este mundo, que es el diablo. El espíritu, añade Pablo, que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Está claro, impecable. No tenían vida sobrenatural, vida de la gracia. Como ellos, es decir, como aquellos cristianos procedentes del paganismo, que eran en aquel momento paganos, como ellos, también nosotros, quienes, yo creo que se refiere a los judíos, vivíamos en el pasado, siguiendo las tendencias de la carne. Pero tenían ley, tenían profetas, sí, pero la ley simplemente les juzgaba, les condenaba, pero la ley no les daba fuerza y gracia para poder vivirla, para poder cumplirla. La ley se convertía en juez implacable que denunciaba sus malas acciones. Vivíamos en el pasado siguiendo también las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación. Como si fueran gentiles, no había tanta diferencia entre vosotros y nosotros, entre los que erais paganos y nosotros que éramos judíos, pero que no habíamos llegado a conocer a Cristo, como Pablo, que perseguía a los cristianos con saña en Jerusalén. Obedecían los impulsos del instinto y de la imaginación, una imaginación engañada. Y añade, y por naturaleza estábamos destinados a la ira como los demás. Por naturaleza. Algunos entienden que por naturaleza quiere decir por nacimiento. San Agustín opina así. Y entonces aquí habría una alusión a esa verdad del pecado original. Por naturaleza, por nacimiento, estábamos destinados a la ira, porque veníamos a este mundo en pecado, como los demás, como los paganos. La ley no tenía esa capacidad de perdonarnos los pecados. En ese sentido dice, por naturaleza estábamos destinados a la ira como los demás. Otros opinan que no, que por naturaleza es que todavía la naturaleza humana no estaba orientada y guiada por la gracia. Y entonces ellos tampoco tenían la vida divina. Estaban igualmente, como los demás, como los paganos, destinados a la ira. Como ven, hasta ahora, pues creo que se va entendiendo cuál es el pensamiento de Pablo. Continuamos. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por el pecado, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Es una afirmación extraordinaria. Dios rico en misericordia. El apóstol Juan, en su primera epístola, ya había llegado a decir Dios es amor. Pero Pablo nos dice aquí en la carta a los Efesios que Dios es misericordioso, rico en misericordia. Y la misericordia es amor, pero un amor que se vuelca sobre aquellos que no son dignos de ser amados, quienes vivían según las tendencias de la carne, quienes vivían según los impulsos de su instinto y de su imaginación, quienes estaban muertos por las culpas y pecados, quienes estaban destinados a la ira. Sin embargo, por el gran amor con que nos amó, Dios rico en misericordia, no éramos dignos de su amor y sin embargo nos amó extraordinariamente con un gran amor, dice Pablo, porque Dios es rico en misericordia. Pablo llega a decir más que Juan, porque Juan puede decir Dios es amor, pero yo podría preguntarme, ¿pero acaso
¿Soy digno de ser amado? ¿Me amará Dios a mí? Dios amó a los judíos y a los gentiles, y a todos les envió la salvación en su Hijo amado Jesucristo. Repito la frase desde el principio, pero Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, esto lo ha dicho antes, no teníamos la vida de la gracia, ni judíos ni gentiles, estando muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Una oportunidad extraordinaria, nos ha dado una vida nueva. Y añade, estáis salvados por pura gracia. No hay otro motivo para la salvación que el gran amor con que hemos sido amados. Pura gracia. Y por esa pura gracia estamos salvados. Hemos sido rescatados de ese proceder según el mundo, del poder del príncipe de la potestad del aire. Hemos sido salvados y rescatados de nosotros mismos, de la carne y de los instintos, por pura gracia. Hemos recibido una vida nueva en Cristo. Hemos revivido con Cristo. Y sigue diciendo Pablo, nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él. En esperanza, Pablo se atreve a decir con certeza, con seguridad, con rotundidad estas cosas. Cristo Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos. Nosotros hemos empezado nuestra resurrección en el momento en que se nos ha infundido una vida nueva en el bautismo. Una vida nueva que nos permite decir, como a Pablo en su carta a los Gálatas, que veíamos hace unos días, no yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Yo vivo con la vida de Cristo. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. ¿Y qué hizo con Jesús después de resucitarlo? Sentarlo a su derecha en el cielo. Nosotros, con Cristo, unidos a Él, ya hemos empezado la resurrección, ya hemos empezado nuestra ascensión. Podemos mirar al cielo como a nuestra verdadera patria. Estamos sentados con Cristo a la derecha de la majestad en el cielo, en esperanza, pero la esperanza no defrauda. Y todo esto, continúa ahora diciendo Pablo, todo para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En nosotros, dice Pablo, a los Gálatas y tanto los que proceden del paganismo como los que proceden del judaísmo, en nosotros ya se nos ha revelado para los tiempos venideros lo que va a pasar. En nosotros, los primeros, se ha revelado la inmensa riqueza de la gracia de Dios. No conoce límites, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en el Hijo único, nosotros, hijos por adopción, hemos sido amados. Hemos recibido nueva vida, vida de resucitados, y hemos sido ya en esperanza sentados con Cristo a la derecha del Padre. Y ahora recapitula Pablo después de este punto. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe. Mediante la fe aceptamos a Cristo, y al aceptar a Cristo recibimos del Padre la gracia. Y por la gracia en Cristo, y con Cristo, y por Cristo estamos salvados. Nueva vida. Ya no estamos muertos, sino bien vivos. Ya no estamos destinados a la ira, sino a la salvación. Y todo esto mediante la fe. La fe nos ha abierto las puertas, la reconciliación con Dios. Con la fe
nosotros nos hemos hecho agradables a Dios, nos hemos convertido en sus hijos y hemos tomado la mano de nuestro hermano mayor, Cristo, que nos conduce ahora de regreso al paraíso, de donde no debimos salir jamás por el pecado de nuestros primeros padres. Por gracia estáis salvados mediante la fe. Y añade, y esto no viene de vosotros, es un don de Dios. A tener en cuenta, todo es un regalo, todo es gracia. No sois vosotros los que lo habéis conseguido, vosotros simplemente con la fe habéis abierto la puerta a Dios para que Él obre maravillas, para que Él os salve. No viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco, continúa, viene de las obras, para que nadie pueda presumir, para que nadie se jacte de que mediante su esfuerzo, mediante cualquier tipo de práctica, se ha ganado la salvación. Esto no viene de vosotros, ni viene de vuestras obras. No, humildad. No hay lugar a la jactancia, no hay lugar a la presunción. Somos, pues, obra suya. Por eso nos ama Dios, porque somos obra de sus manos. Si un alfarero trabaja en su torno y hace con arcilla cacharros inanimados, vasijas, platos de cerámica y cualquier tipo de vasijas y recipientes, y quiere aquellos recipientes y esas vasijas y figuras porque son obra de sus manos, ¿cuánto más Dios? Porque Él también ha modelado al hombre del barro, de la arcilla del suelo, pero nos ha infundido su espíritu para que vivamos. Nos ha hecho capaces del Espíritu de Dios, de su mismo Espíritu. Somos obra suya. ¿Cómo no nos amaría hasta darnos todo en Cristo? Sigue Pablo y termina este texto. Dios nos ha creado en Cristo Jesús. Cristo Jesús estaba al comienzo de la creación. Lo dice Pablo, lo dice Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y nada de lo que se ha hecho sin Él, y todo ha sido creado por Él y para Él. Esto es palabra de Dios, es verdad revelada. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras, para que nosotros aprendamos a amar y aprendamos de una manera práctica, no simplemente con pensamientos o con palabras, que aprendamos a amar con obras. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso el que practicásemos. Este es el fin de nuestra vida en la tierra. Aprender a amar, entrenarnos en el amor para poder vivir la eternidad de amor. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.